Mi alma bendice tu santo y precioso nombre, Padre. Gracias por tu palabra, amado Cristo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, oh Rey eterno, porque podemos, Señor amado, compartir tu palabra, Padre. Amado Espíritu Santo, sé tú, amado Dios. Sé tú, Señor amado, hablando, Padre, a través de tu palabra, Padre. Padre, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos instruye, Padre Santo. Oh Cristo de la gloria, este es el manual que tú dejaste, Señor amado, a nuestras vidas, Padre Santo, para que nosotros, Señor, vivamos, Señor, rectamente, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, yo oro, Padre Santo, por toda aquella persona, amado Cristo, que va a mirar este video, Padre Santo. Oh Dios de gloria, que tu palabra le sea de bendición, le sea de edificación, amado Dios. Padre, que tu palabra nos enseñe, Padre, que tu palabra haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, amado Dios. Yo oro por mis hermanos, Padre Santo, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú, amado Cristo. Padre, yo solo soy un instrumento tuyo, Padre Santo, para llevar tu palabra, Padre. Solo soy un vaso, Señor. Padre Santo, pon de nuevo de tu palabra, Señor, en mi boca, Padre Santo. Oh Cristo de la gloria, sé tú, amado Espíritu Santo, en todo momento, Rey eterno. Tome el control de este tiempo, Padre. Padre, tome el control todo aquello que quiere venir a distraer, Padre. Todo aquello, Señor amado, que quiere venir a estorbar, Señor, para compartir tu palabra. Sé tú sacándolo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios. Sé tú, amado Espíritu Santo, arrancando de raíz, Señor, todo argumento, Padre, que se levante, toda altivez que se levante, Señor, en contra de tu palabra, amado Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para honrarte y agradarte solamente a ti, amado Dios. Y todo lo que tú pongas en mi boca, Señor, yo lo hablaré, amado Dios, porque es para gloria y honra de tu nombre, oh Cristo. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, amado Dios. Gracias, Padre Santo, porque en todo momento, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Nunca tú nos dejas solos, Señor. Tú siempre estás con nosotros, siempre estás instruyéndonos, siempre estás enseñándonos, Padre Santo, porque tú quieres, amado Dios, que nos alineemos a tu palabra. Tú quieres, amado Cristo, que vivamos, Señor, conforme a tu palabra nos pide, Padre, en el nombre de Jesús, oh Rey de gloria. Te doy gracias, amado Cristo, te doy gracias. Gracias, amado Dios. Dios me les bendiga. Les habla su hermana y servidora Darling Alfaro. Estoy aquí para compartirles una palabra. Le bendigo a mi hermano Emerson, a Chibi. Bendiciones, Dios me les bendiga, la paz de Cristo sobre ustedes. Que sea el Señor sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia. Amén. Quiero compartirles una palabra que el Señor ponía en mi espíritu el día de ayer. Sé que el que tenga que recibir esta palabra, recíbala. La palabra es para todos, pero si usted no se identifica con la palabra que vamos a compartir, entonces no la reciba. Así de fácil, pero no se levante en contra de la palabra de Dios, porque cuando nos levantamos en contra de la palabra de Dios, nos levantamos en contra de Dios. Amén. Dios me les bendiga. Quiero compartirles una palabra que el Señor ponía en mi espíritu ayer, que está en Números 14:18. Esta palabra habla de cómo Abraham estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, cuando el pueblo de Israel, Dios los iba a matar en ese momento, Dios les iba a quitar la vida. Y Abraham empezó a interceder por ellos. Entonces les voy a leer. En Números 14:18 dice: el Señor es lento, dice la palabra, para la ira y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Mis amados hermanos, la palabra es bien clara.
La palabra se interpreta ella misma. La palabra nos habla aquí de cómo el pueblo de Israel se levantó en rebeldía en contra de Dios. Ellos se estaban levantando en contra de Dios, no en contra de Moisés, en contra de Dios. Entonces aquí Moisés intercedía más arriba y le decía, pero mira, allá en el pueblo de Egipto van a decir que sacaste el pueblo y no los pudiste llevar a la tierra que les prometiste y que por eso les quitaste la vida, que por eso murieron. Entonces Moisés estaba intercediendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba convencido porque Moisés conocía a Dios. Y Moisés sabía quién era Dios. Porque aquí le decía que era lento para la ira y grande en misericordia. Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Pero muchas veces, mis amados hermanos, otras personas pueden estar intercediendo por nosotros. Pueden estar intercediendo y levantándose en intercesión por nosotros. Pero depende de nosotros que Dios tenga misericordia de nosotros. Depende de nosotros que nosotros nos levantemos. Las personas, los demás pueden orar. Pueden orar, nuestros pastores pueden orar, nuestros líderes pueden orar, pero si nosotros no nos levantamos a obedecer la palabra de Dios y no nos levantamos a obedecer lo que Dios nos pide, nosotros no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Y en el 18 dice, 14:18 de Números, dice, el Señor es lento para la ira y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estas palabras las estaba hablando Moisés. Moisés estaba hablando en la intercesión que Moisés estaba haciendo esta palabra. Moisés la estaba hablando. Y ayer el Señor me despertó mientras yo dormía fuertemente con esta palabra. No tengo por inocente al culpable. No tengo por inocente al culpable. Y cuando Dios nos habla de esa manera, uno dice, Señor, madrugada, el Señor me había despertado con un sueño. Dios habla, mis amados hermanos, y Dios habla no para que nos sintamos condenados, no para que nos sintamos juzgados, porque muchas veces eso es lo que pasa. Nos queremos sentir condenados. No, Dios nos habla para que nos alineemos a su palabra y que alcancemos la misericordia y el favor de Dios. Sabemos que Dios nos ama tanto y no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nos salgamos del propósito de Él. Entonces, por eso la palabra nos habla, por eso Él nos habla en su palabra. En el 19 dice, entonces tu gran amor perdona el pecado de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor es tan grande en misericordia, mis hermanos, que constantemente todos los días nos perdona. Todos los días, no hay día que Dios no nos perdone. Dios nos perdona constantemente. Siempre, todos los días, podemos experimentar la misericordia de Dios. Por eso aquí Moisés le decía que lo siguiera perdonando, así como lo venía perdonando desde que lo sacó de Egipto, le decía Moisés en la intercesión que Moisés le hacía. Mire, entonces por tu gran amor, perdona el pecado de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Podemos ver la intercesión de Moisés. Fue bien específica, porque nosotros tenemos que ser específicos cuando oramos, cuando intercedemos. En el 20 dice, el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo, le dijo el Señor, y mi gloria llena toda la tierra. En el 22, ninguno de los que vinieron, de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces. En el 23, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verán. Dios perdonó al pueblo de Israel, porque como le dijo, sí los perdonaré, pero no mirarán, no entrarán a la tierra que les prometí. Muchas veces Dios nos está prometiendo cosas y decimos, ¿por qué no veo esa promesa? ¿Por qué no veo eso que Dios ya me dijo que me va a dar?
Preguntémonos por qué, preguntémonos en qué desobediencia estamos. ¿Qué estamos haciendo para que esas bendiciones del Señor no lleguen? Para que esas promesas del Señor no lleguen a nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, mis amados. Dios quiere bendecirnos porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Dios, su mano no se corta hacia nosotros. Su mano está extendida para con nosotros. Pero muchas veces no recibimos. Porque mire cómo le dijo aquí. Sí los perdonó. Pero no de entraron, le dijo, porque me despreciaron. Ninguno de los que me despreciaron la veían. La verá. Y más adelante dice que solo de entraron los más pequeños. Todos iban muriendo. Les voy a leer más adelante. Tenemos que alinearnos cada día a la palabra de Dios. Tenemos que cada día pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre aquellas áreas que nosotros no estamos viviendo correctamente, que aquellas áreas que no le están agradando, que en qué le estamos fallando. Tenemos que nosotros preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿en qué yo te estoy fallando? Dime qué no estoy haciendo de la manera correcta para obedecer tu palabra. Guíame, Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, pero muchas veces no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe en aquellas cosas. Hay veces queremos caminar a nuestra manera y no queremos caminar a la manera de Dios. Entonces por eso le dijo en el del 22, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas, muchas veces estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo las maravillas del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, y aún así nos levantamos en rebelión en contra de Dios. Nos levantamos y nos rebelamos en contra de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué manera estamos viviendo. Yo estoy aquí para compartir la palabra y compartir la palabra que el Señor me dé. No la palabra que nos acomode a nosotros, porque hay veces queremos una palabra que nos acomode a nosotros. No, la palabra no es para acomodarnos. La palabra es para desacomodarnos. Para desacomodarnos. Entonces, miren el 29 cómo le dice. Cuando le dijo que no verían la tierra. Dice, la tierra que bajo juramento prometí. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, desde antes de que Moisés sacara a este pueblo. Dios sacara a este pueblo por medio de Moisés de Egipto. Dios había prometido la tierra a sus antepasados. Por eso le dijo, prometí dar a sus antepasados, ninguno de los que me despreciaron la verán. Dice en el 29, me salté del 23 al 29 porque no quiero por el tiempo. Dice, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí en el 30 tomará posesión de la tierra que juré. La murmuración, la queja, es un pecado que Dios no le agrada. Porque este pueblo lo que hacía era murmurar, diciendo que estaban mejor en Egipto, que estaban mejor en la tierra de Egipto que con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que está saliendo de nuestra boca, de qué nosotros estamos haciendo. Pero aquí en el primer versículo dice, el Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Muchas veces nosotros con nuestras acciones estamos jalando nuestra generación, estamos jalando nuestros hijos con nuestras rebeldías, con nuestra mala manera de vivir, con las desobediencias hacia Dios. Nosotros estamos arrastrando nuestros hijos, estamos arrastrando los nuestros.
a nosotros solos, sino que a nuestra generación también. Tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo, de cómo estamos viviendo. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y aquí lo dice, Él no tiene por inocente al culpable. Que esa fue la palabra que el Señor me decía. No tendré por inocente al culpable, no tendré por inocente al culpable. Yo no sé a quién a mí Dios me está hablando. Pero yo no sé a quién Dios quiere más hablarle con esta palabra. Yo escribí algo aquí, dice, nosotros los hijos de Dios tenemos que guardarnos para el Señor en todo lo que nos pide en su palabra. Dios nos ama, pero como dice su palabra, que Él no tiene por inocente al culpable, tenemos que orar cada día, que nos revele todas aquellas cosas en las que no estamos caminando en rectitud. A Dios nadie lo puede engañar. Ante Dios no podemos venir, cuando venimos a orar, no podemos venir con mentiras. Porque Dios nos conoce, nadie más nos conoce que Él. Y antes de que nosotros hablemos, ya Él conoce nuestras palabras, ya Él conoce nuestros pensamientos. Dice, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a trabajar esas áreas que no le están agradando a Dios. No lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Es en la fuerza del Espíritu Santo. Es su ayuda, mis amados hermanos. Es la ayuda del Espíritu Santo que nos va a ayudar cada día. Nosotros no estamos solos, pero hay veces queremos luchar con nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a alinear esas áreas que no le están agradando a Dios. Pero algo que el Señor me hablaba, y lo escribí aquí, tenemos que caminar en la justicia de Dios. Dios no se agrada de la injusticia. Como hijos de Dios tenemos que caminar justamente. Justamente dice la palabra. Dios no es un Dios de injusticia. Tenemos que caminar en la justicia de Dios. Guardándonos a ser justos. A ser justos. Si estamos viviendo en la injusticia, tenemos que alinearnos y retroceder y decir, no, esto no le está agradando a Dios. Si nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que la palabra nos pide. La palabra es para nosotros los hijos, para los que conocemos la palabra, mis amados. Para los que conocemos la palabra. Si nosotros estamos caminando en injusticia, eso le desagrada a Dios. Caminemos en la justicia de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a ser justos cada día. No permitamos el pecado, mis amados hermanos. No permitamos el pecado en nuestras casas. Dios está hablando a las familias. ¿Por qué? Porque el versículo primero, donde Dios me dio la palabra, ahí dice que la tercera y la cuarta generación tenemos que guardar nuestros hogares, guardar nuestras casas. Mujeres que tienen esposos inconversos y hay hombres que tienen mujeres que no son cristianas también. Pero no debemos de permitir, no debemos de ser permisivos con las injusticias en nuestra casa. Porque ahí no está el Señor, mis amados. Por más que digamos que aquí tengo al Señor, no. Si caminamos en la injusticia, si caminamos en el pecado y permitimos el pecado, ahí no está Dios. Porque Dios no habita donde hay pecado. Tenemos que tener cuidado qué estamos permitiendo en nuestros hogares. El ser mujeres sabias también es parte. El ser mujeres sabias no es solo permitir todo lo que el esposo o la esposa, todo lo que aquel esposo quiera hacer y quedarnos calladas. No. Eso no es ser mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo la va a edificar? Cuidando también su hogar. Cuidándola de todo aquello que está adentrando en su hogar. Si nosotros sabemos que nuestro cónyuge anda de la manera incorrecta, aunque sea inconverso, pero si nosotros conocemos la palabra y se lo permitimos, entonces nosotros estamos también participando en esas obras. Lo dice la palabra. La palabra del Señor nos lo dice. Dios es bien claro en su palabra.
Hay veces no la entendemos porque no la leemos. No la leemos, no debemos. Yo sé que esta palabra no a muchos les va a gustar. Yo sé. Porque hay veces solo queremos que nos hablen de que nos va a dar casa, de que nos va a dar carro, de que nos va a dar... Sí, solo eso nos gusta. Pero cuando Dios nos confronta la falta, cuando Dios nos confronta el pecado, ahí no nos gusta. Esa palabra no nos gusta. Pero yo no estoy puesta aquí para agradar al hombre. Yo estoy aquí para agradar a Dios y para compartir su palabra, la palabra que Él me dé. Eso voy a hacer, porque estoy para obedecerle a Él. Nosotros tenemos que estorbar el pecado. Nosotros tenemos que estorbar el pecado en nuestra casa. Eso es ser una mujer sabia también. Guardar su casa. Miren, mis amados, está levantando algo que el enemigo nos está engañando tan sutilmente, que hay personas que por el afán de hacer dinero, que por el afán de tener dinero, son capaces hasta venderle el alma al diablo. Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque no les gusta trabajar honradamente, ganarse su dinero honradamente, sino que quieren obtener esas ganancias deshonestas. Deshonestas. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así. Somos cristianos. Si somos hijos de Dios. Pero hay veces todo lo callamos y todo lo permitimos. ¿Todo por qué? Porque queremos estar más aliados y honrando a una persona que honrar a Dios. Pero todo lo que deshonra a Dios, nosotros no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Se ha levantado, es una avaricia. Es una avaricia que la palabra lo condena. Dice la palabra que el avaro no entrará al reino de los cielos. Tenemos que dejar toda avaricia, toda ambición al dinero. El Señor bendice a sus hijos. El Señor bendice a su pueblo. Si Él es dueño de todo. Pero hay veces queremos caminar a nuestra manera. Y no queremos agradar a Dios porque queremos agradar más al hombre. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos caminando. Porque estamos arrastrando a nuestros hijos también. Porque en esa palabra que el Señor me dio, ahí lo dice. Y fuertemente el Señor me despertó con esa palabra en mi espíritu. Y me decía, no tendré por inocente al culpable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ilícitamente que a Dios no le agrada? ¿Qué estamos haciendo? Trabajemos honradamente. Nosotros no tenemos necesidad de ir a robar a alguien para poder tener una ganancia deshonesta. Dejemos toda avaricia. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. En esas áreas que no nos dejan avanzar. Andamos caminando injustamente, todo por obtener una ganancia que no viene de Dios. Ganancias que no vienen de Dios. Porque si nosotros ponemos a jugar nuestro dinero para obtener otras ganancias, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Me decía el Señor, eso es estar jugando juegos al azar. Apostando nuestro dinero para obtener una ganancia más. No, mis amados. No, eso no es así. Somos capaces hasta de tumbarle el dinero a otro para tener ganancias en nuestras casas. Eso es robar. Y las palabras hay que hablarlas tal como la palabra nos lo dice. Nosotros no podemos andar maquillando la palabra. Yo no estoy aquí para maquillar la palabra. Yo voy a hablar tal como el Espíritu Santo me da la palabra. Porque yo no estoy aquí porque yo me puse sola. Yo estoy aquí porque el Señor me ha puesto. Y si Él me manda a hablar algo, yo lo voy a hablar. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos guiando nuestro hogar. Y como mujer que soy, le voy a hablar a las mujeres. El ser mujer sabia es también guardar
¿Qué entra en tu casa? ¿Qué aquel marido está haciendo incorrecto que a Dios no le agrada? Ya puede ser un hombre que no conoce de Dios, pero tú tienes la autoridad como esposa de decirle, mire, en amor, decirle, mire, amor, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios. Esto va a condenar hasta a nuestros hijos. No entre esto a nuestra casa. Tenemos que nosotros tomar la autoridad de Dios en nuestras manos y sacar todo aquello que le desagrada a Dios. Todo aquello que Dios no lo permite. Pero hay veces somos tan permisivas como mujeres por amor a un hombre. Entonces estamos honrando más a aquel hombre. Sí, la palabra dice que honremos a nuestros esposos, pero no que permitamos el pecado. El que nos sometamos a nuestros esposos no quiere decir que le vamos a permitir aquellas sinvergüenzadas que está haciendo en las calles. Y sabiendo nosotros que lo está haciendo. No creamos que Dios está ahí. No creamos que Dios está en ese hogar. Dios está en esas finanzas, porque todo lo que a nuestra finanza viene de la manera incorrecta no viene de Dios. Tú puedes decir, Dios me está bendiciendo. Dios ahí no te está bendiciendo, porque Dios no te manda a robar para poder tener. Dios no te manda a ser injusto con alguien para poder tener. Dios nos manda a trabajar en su palabra. Nos manda a trabajar. Y lo siento, mis amados, lo siento, pero yo no puedo hablar de otra manera si el Espíritu Santo me está poniendo a hablar tal como su palabra lo dice. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos caminando, porque como estemos caminando y como nos estemos conduciendo, los que vienen tras de nosotros vienen arrastrando. Y se los dice una mujer que caminaba en rebeldía, en desobediencia, y han habido consecuencias de todas ellas. Porque de las consecuencias no nos vamos a salvar. A nuestras decisiones, recordemos que David, Dios lo perdonó del pecado que cometió de adulterio y que mató a Urías. Pero las consecuencias llegaron. Igual como este pueblo, cuando le dijo a Moisés, sí, lo voy a perdonar. Moisés clamó, Moisés intercedió, Dios los perdonó, pero las consecuencias estuvieron. Nosotros no podemos ser permisivos al pecado en nuestros hogares, porque eso fue la palabra que Dios me dio. No tendré por inocente al culpable. Todo lo que estemos haciendo incorrecto, Dios no lo va a tener por inocente. Mas si conocemos la palabra, porque la palabra es para los hijos, para los que la conocemos. Vamos a tener excusas después de decir, Señor, yo no sabía. Si para eso Dios lo está hablando ahora. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia que estamos viviendo ahora? Es que pensamos que porque estamos en la gracia todo es permitido para nosotros. Y sí, preciosa gracia, que por medio de nuestro Señor Jesucristo la obtenemos. Pero la palabra es para obedecerla desde Génesis a Apocalipsis. Si Dios nos dice no seas injusto, no vamos a ser injustos. Si Dios nos dice no vas a robar, no vamos a robar. Tengamos cuidado de cómo nosotros nos estamos encaminando. Pero hay veces decimos, no, estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia. Pero tengamos cuidado porque miren cómo dice en Romanos 6:15. Les voy a leer. Entonces, ¿qué vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? Mire, como decía Pablo, si no bajo la gracia, de ninguna manera. 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Si pecamos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Quién somos esclavos si nosotros estamos pecando? Del diablo. Del diablo, entonces esa gracia no ha valido de nada para nosotros. Muchas veces estamos pisoteando la sangre de Cristo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con la manera que estamos viviendo.
Estamos pisoteando esa preciosa sangre, ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo se merece? ¿Que nosotros caminemos de la misma manera como siempre? No. Y el enemigo entra sutilmente haciéndonos ofertas que no pedimos dirección del Señor y por eso somos engañados y somos arrastrados a todas esas cosas. No pedimos dirección a nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre que obedecer. Nosotros tenemos su palabra que obedecer. Entonces miren cómo dice en el 16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. La palabra es hermosa, la palabra es clara, la palabra nos habla con una claridad que nosotros no podemos caminar en engaño más. ¿Sabe por qué caminamos en engaño? Porque no leemos la palabra y muchas veces la leemos y la ignoramos. Ignoramos lo que Dios nos está hablando. Mis amados, guardémonos para el Señor. Cristo viene y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cada día Él está haciendo su obra en nosotros. Cada día Él está haciendo su obra en nosotros. La palabra no es para que nos sintamos condenados, pero la palabra nos confronta. La palabra nos confronta el pecado, porque todos tenemos áreas que tenemos que trabajar. Todos tenemos actitudes, acciones que tenemos que trabajar, pero ¿cómo las vamos a trabajar? Con la ayuda del Espíritu Santo. No es en nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza nosotros no podemos. No podemos. Esta carne no la podemos someter en nuestra fuerza, sino que tenemos que tener una búsqueda, ayuno, oración, palabra, para poder hacer morir esta carne que nos quiere llevar a pecar, nos quiere llevar a fallarle a Dios. Seamos justos en nuestros hogares, seamos justos en nuestras casas, saquemos todo anatema, saquemos todo pecado. Mira cómo dice aquí. Son esclavos, dice, a aquel a quien obedecen. ¿A quien tú estás obedeciendo para que te lleve a pecar? ¿Qué instrumento el enemigo está usando para que te lleve a pecar? Hay veces nuestros cónyuges son esos instrumentos. Y aún hombres que son cristianos, mis amados. Pero aquí hay mucho que aprender del Señor. De lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Como les decía al principio, un hombre o una mujer de Dios se puede levantar a orar, a interceder por ti, por tu casa, por tu familia. Así como Moisés. Así como Moisés se levantó a interceder por este pueblo. Y las palabras que Moisés le decía al Señor para que perdonara a ese pueblo. El hombre de Dios, tu líder, tu pastor, se puede levantar en oración por ti. Pero depende de ti. Depende de ti que te levantes en obediencia a Dios. Porque aquí el Señor le dijo, sí, lo voy a perdonar. La consecuencia de su desobediencia, de su rebelión llegó. Modelemos a Cristo en todo momento, hermanos. Y el modelar a Cristo no es andar con ojos trapones, con ojos faldones. Que sí, esa es parte porque tenemos que vestirnos con decoro y modestia, como dice la palabra. Esa es parte de modelar a Cristo. Pero con nuestra manera de vivir, en el hogar, en el secreto, solo Dios nos conoce cómo estamos viviendo. Y por eso Dios nos habla en su palabra. Guardémonos para el Señor, hermanos. Guardémonos para el Señor porque vienen unos tras de nosotros. Que si nosotros no caminamos alineados al Señor, las consecuencias ellos las van a recibir y no es justo. No es justo que nuestra desobediencia arrastre a los que vienen tras a nuestra generación. Vivamos la palabra del Señor. Si hay injusticia, saca toda injusticia de tu casa. Si estás mirando que hay dinero ilícito
que está adentrando a tu hogar, saca ese anatema. Sácalo antes que sea tarde. Yo les amo en el amor de Cristo, pero yo tengo que hablar tal como el Señor me habla su palabra. Tal como el Señor me dice esto y esto y esto vas a hablar. Porque es hermoso que el Señor nos hable, hermanos, porque nos habla es porque nos ama. Nos corrige es porque nos ama. Nos confronta el pecado porque nos ama. Porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. La rebeldía, la rebelión, así como el pueblo de Israel hizo separación entre Dios y su pueblo. Si no perdonó a su pueblo más preciado, la niña de sus ojos, dice su palabra, ¿cómo creen nosotros que a Dios nos va a hacer pasar a nosotros? Guardémonos para el Señor, guardémonos en todo. Guardémonos en todo, saquemos todas aquellas cosas que no nos están dejando obedecer a Dios, que no nos están dejando, porque hermanos, cuando no hay obediencia de la palabra de Dios, no hay presencia. Hay veces podemos llorar y podemos decir que es la presencia de Dios, pero no es la presencia, son nuestras emociones. Son nuestras emociones que nos hacen llorar. Y hay veces decimos la presencia de Dios, no. Si estás en injusticia, si estás en pecado, esa no es la presencia de Dios que te está tocando. Hay que tener discernimiento espiritual para discernir las cosas del Espíritu. Es la palabra que el Señor me daba ayer, y realmente cuando el Señor me despertó con esa palabra y me decía, no tendré por inocente al culpable, no tendré por inocente al culpable, y el Espíritu, en mi espíritu, y decía yo, Señor, pero ¿por qué? Porque primero la palabra nos habla a nosotros y nos confronta a nosotros. Yo le dije, Señor, pero ¿qué yo he hecho? Y me trajo a un sueño que me despertó por la mañana. Y me dijo, es para que lo hables. Somos hijos, hermanos. Somos hijos y tenemos que caminar como hijos. Yo creo que todos los que somos padres aquí no nos gustan las desobediencias de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se levantan en rebeldía y se levantan a no querernos obedecer, yo creo que a todos como padres no nos gusta. Así es Dios. A Dios no le gusta nuestras desobediencias. Dios nos ama, mis amados. Dios nos ama tanto y por eso es que nos habla. Por eso es que nos dirige. Por eso es que nos guía a través de su palabra. Mostremos el amor que le tenemos al Señor. Mostremos el amor que le tenemos al Señor. Pero de la manera correcta. No en fingimiento. Porque a veces eso es lo que hay. Fingimos ser cuando no somos. Fingimos ser cuando no somos. Y las cosas no son así. Tenemos que ser hijos genuinos. Ser hijos genuinos. Y como les decía, la palabra no es para condenarnos, no. No es para condenarnos. Porque hay veces solo queremos la palabra. Que nos habla de bendición, que nos habla de un carro, que nos habla de una casa, que nos habla, no es así. La palabra también nos confronta el pecado. Nos confronta porque nos ama, Dios nos ama. Les amo en el amor de Cristo. Les amo en el amor de Cristo. Pero lo que el Señor me manda que hable, yo voy a hablar. Y como les decía al principio, si esta palabra no es para usted, no le confronta a usted, pues déjela pasar. Pero compártala, que tal vez algo otro más sí. Tal vez para algo otro es. Aunque no debemos de decir, no, esta palabra no es para mí, es para tal. No, la palabra es para nosotros. Porque yo cuando el Señor me da una palabra, yo lo primero que le empiezo a preguntar, Señor, ¿en qué yo te estoy fallando? Señor, ¿qué yo estoy haciendo?
Padre, dime qué yo estoy haciendo. No podemos venir y señalar que es para el otro. Primero tenemos que preguntarnos nosotros y preguntarle al Señor qué nosotros estamos haciendo incorrecto. Él es santo y por eso quiere que su iglesia sea santa. Hay veces nos justificamos y decimos, no, nadie es santo, nadie es perfecto. Sí, pero Él nos llama a una santidad, a una perfección. Toda gloria es tuya, amado Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Yo le hablo, Él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón santo eres tú. Mis hermanos, los dejo hasta aquí. Le doy gracias al Señor por sus vidas. Si esta palabra le ha sido de bendición, le ha sido de edificación, comparta, suscríbase a este canal. Es para glorificar el nombre del Señor, para hablar la palabra de Dios, para hablar lo que el Señor nos manda hablar. Dios les bendiga. Voy a hacer una corta oración para todo aquel que mire este video más adelante y el que lo está mirando en este momento. Gracias, mi hermana Ani, por estar aquí en esta transmisión. Dios me le bendiga, el Señor me la bendiga más. La paz de Cristo sobre su vida, sobre su casa. Que cada día nuestro amado Señor Jesucristo se nos revele, que cada día lo conozcamos más, que lo conozcamos a profundidad, que conozcamos cada día su palabra, que leamos su palabra a diario. Padre, te doy gracias, amado Dios. Padre, gracias te doy, amado Cristo. He compartido tu palabra, Señor. La palabra que tú me diste, Señor, tal como tú me la diste, amado Cristo. Padre, gracias, Señor. Es tu palabra, Señor amado, que hace la obra en cada uno de nosotros, amado Dios. Padre Santo, la semilla, Padre Santo, ya ha sido enviada, Padre. Ahora, Espíritu Santo, eres tú el que das el crecimiento, Padre. Que cada palabra, Señor amado, caiga en tierra fértil, Padre, y que dé fruto, Señor, que dé fruto al 100%, amado Dios. Padre Santo, bendice, Señor, todo aquel, amado Cristo, que más después va a mirar, Señor, este video, Padre, los que están mirándolo en este momento, Señor. Padre Santo, bendice, multiplica su fuerza, Señor. Padre, dale las herramientas, Padre Santo, para que huyan, Señor, y salgan, Padre Santo, de toda aquella práctica, Padre, que no ha sido, Padre Santo, de obediencia a ti, amado Dios. Padre, te amo, amado Espíritu Santo, gracias. Estoy aquí por obediencia a ti, mi Señor, y lo que tú me mandes a hablar, Señor, eso hablaré, amado Dios. Padre Santo, porque sé que tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Padre Santo, para que vivamos en toda justicia y en toda verdad, amado Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Les amo, mis amados hermanos, les amo muchísimo en el Señor. Que la paz de Cristo esté sobre ustedes. Nos veremos en el próximo video. Dios les bendiga.